Amigos y amigas de Interfaz, muy buenos días. Es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos esta mañana y darles la bienvenida a este programa que, como bien saben, profundiza en los temas de educación de México y de todo el mundo. Sabemos que la educación es el andamiaje que sostiene todo lo que hacemos en nuestras vidas y a toda sociedad. Saludo con muchísimo gusto a Griselda Yebra, que nos permite comunicarnos también con ustedes a través de la lengua de señas mexicana, y con muchísimo gusto mi compañero Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Ana Cristina Olvera, es un placer saludarte, sobre todo si es ya prácticamente jueves, estamos tocando las puertas al fin de semana. Un gusto haber estado con todos ustedes al inicio de esta semana, inicio de mes. Muy intenso, muy interesante lo que ha pasado en nuestra vida diaria. Un gusto saludarlos a todo lo largo y ancho de nuestro país. Estamos listos para iniciar. Podría parecer que el mar Atlántico es un obstáculo o una infinita distancia que separa a los pueblos de América, Europa y África. Sin embargo, la historia ha comprobado en varias ocasiones que más que un obstáculo se trata de un puente que ha permitido no solo la comunicación entre los países de los continentes, sino incluso la formación de nuevas culturas que surgen de la interacción. Uno de los ejemplos más claros de esto es la llamada región iberoamericana, compuesta por países que comparten, además de un idioma en común, una cultura, su historia, sus valores compartidos de democracia y libertad, y por el proyecto común de construir un futuro cada vez más próspero e incluyente para sus ciudadanos. La integración de Iberoamérica y más aún de América Latina y Europa es intensa desde la época de la conquista, pero con el paso de los siglos se ha transformado para convertirse en nuestros días en un proceso formativo, educativo, cultural y con énfasis en el desarrollo conjunto. Con este fin se han creado importantes organismos de cooperación, como por ejemplo la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, entre muchos otros. Bajo estos, la integración educativa de Iberoamérica ha vivido grandes progresos. Una de las más significativas evidencias de este avance fue el compromiso alcanzado por todos los mandatarios iberoamericanos alrededor de una serie de objetivos comunes en materia educativa, consagrados en la Cumbre de Mar del Plata en diciembre del 2010. En este se establecen una serie de principios y estrategias para hacer de la educación un derecho efectivo de todos los ciudadanos y ciudadanas de la región, cristalizados en el documento Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. A partir de este acuerdo han surgido proyectos muy interesantes como el Plan Iberoamericano de Alfabetización, el proyecto Luces para Aprender, el programa Ibercultura, el programa Iberoamericano para la Inclusión Educativa, las acciones del Instituto Iberoamericano de TIC en Educación, entre muchos otros. Esto aunado a los planes de movilidad académica mediante los cuales los jóvenes y estudiantes tienen la oportunidad no solo de aprender, sino de vivir en carne propia un verdadero intercambio de experiencias de vida para que logremos construir una región que valore sus diferencias, pero utilice sus similitudes y concordias como ventajas competitivas. Hoy 5 de julio en Interfaz, no dejes de ver nuestro reportaje sobre la Fundación Yuste, lugar de encuentro entre dos mundos, Europa e Iberoamérica. Las votaciones terminaron, pero los temas electorales y la educación para la democracia siguen siendo importantes. Y Mauricio Huesca nos acompaña en la sección Rebotando Ideas. Te presentamos la segunda entrega del trabajo especial sobre la reinserción de los migrantes repatriados en el sistema educativo de nuestro país y cómo vencen las barreras del idioma. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos comparte la historia como autora de Úrsula Fuentes Berain, escritora del libro de cuentos Esa membrana finísima. En nuestra sección México X, la Universidad Tecnológica de Puebla comparte un curso completamente gratuito sobre el uso educativo de los dispositivos móviles. Tendremos un enlace hasta Alemania con el artista mexicano Nahum, que nos hablará sobre un proyecto de arte interactivo que fue enviado a la Estación Espacial Internacional. La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta la exposición Europa Pacify. La UNAM da a conocer los talleres y exposiciones para este verano. No te pierdas nuestra nota.
Y en los deportes, la delegación mexicana que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 fue abanderada y la Agencia Informativa de Educación de México estuvo presente. Estás a punto de conectarte con la información educativa. Quédate en Interfaz. Así es, Ana Cristina. Iberoamérica es una región muy rica, consta de 22 países, todo lo que es el Caribe, Centroamérica, Norteamérica, por supuesto México únicamente, y Sudamérica, además de 3 países europeos, que es, bueno, 2 países y un principado. Es España, Portugal y el Principado de Andorra. Todo esto constituye Iberoamérica, así que ustedes se podrán imaginar la gran riqueza de esta región. En España existe una organización sin fines de lucro que impulsa la investigación, divulgación y cooperación con Europa e Iberoamérica. Se trata de la Fundación Yuste, que a través de sus programas académicos promueve la democracia, los derechos humanos y la paz. Este es el monasterio de Yuste, lugar que en el siglo XVI fue elegido por Carlos V para reflexionar y pasar los últimos años de su vida. Hoy es la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, que tiene como fin apoyar la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional, así como el desarrollo de todos los pueblos y naciones del mundo, mediante la promoción de la cultura, la investigación, la difusión del conocimiento y la integración social. Yuste está llamada a ser en el futuro un lugar de encuentro de 2 mundos distintos, pero a la vez complementarios, Europa e Iberoamérica. Ya lo es, pero queremos que lo sea aún más. Tiene 5 áreas de trabajo fundamentales: investigación, formación, divulgación, cultura y cooperación. Cuenta además, hablando del ámbito formativo, con un programa denominado Campus Yuste, que otorga becas para los asistentes a los cursos internacionales de verano que realiza la propia fundación. Espacios que proporcionan la oportunidad para la convivencia y el aprendizaje con alumnos de distintos países de Europa e Iberoamérica. Es una oportunidad para conocer nuevas personas, para hablar con gente nueva, hacer contactos y conocer un poco de esa naturaleza, de esa región tan linda que yo, de verdad, viviendo aquí al lado, no conocía tanto. Otra de las actividades de la Fundación es el Aula Iberoamericana, un esfuerzo en el que personalidades de la región ofrecen charlas sobre temas diversos a estudiantes. Es el caso de Enrique Iglesias, exsecretario general iberoamericano, o de Enrique Barón, expresidente del Parlamento Europeo. También se abre lugar para la presentación de libros y de la mano a la investigación. Desde 1997, la Fundación ofrece una serie de conciertos, dando espacio a esta expresión artística. Mientras tanto, la Academia es un órgano de carácter honorífico y de consulta, compuesto por un máximo de 50 académicos al servicio de los fines de la Fundación. Se compone de sillones con el nombre de diferentes personajes destacados de la ciencia y el arte. Hoy en día los ocupan personalidades destacadas como la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan, el científico Federico Mayor Zaragoza y el músico Franz Belzer Most. Además, han formado parte de la academia escritores de la talla de José Saramago, Humberto Eco y Svetlana Todorov. Pues un interesante organismo, institución que se ha dedicado durante varias décadas a tratar de intensificar esta relación, no solo en la región iberoamericana, sino del resto de Europa, con esta región iberoamericana que compone también, que engloba también a Latinoamérica. Así es, importantes esfuerzos, vale la pena abrir la mirada a lo que es Iberoamérica, una región muy rica en todos los sentidos y por supuesto en cooperación. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 1714, Pedro el Grande fundó la Sala de Curiosidades Kunstkamera, considerado el primer museo ruso. Exhibía cerca de 2000 especímenes anatómicos.
Pues está de sobra decirlo, creo que todos lo sabemos bien en México, que el pasado domingo vivimos quizá el proceso electoral más importante de la historia y bueno, por supuesto la Ciudad de México, además una elección sin precedentes, ¿no? Actualmente pues se lleva a cabo el cómputo oficial de los votos. Se trata de un proceso que en su mayoría está bien definido, pero esta mañana, como todos los jueves, afortunadamente para despejar todas nuestras dudas e inquietudes, angustias y cualquier cosa que pueda surgir, Y eso tenemos con y eso que nosotros... no es psicólogo. Así es, tenemos con nosotros a Mauricio Huesca, el consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muy Mauricio, buenos días, bienvenido. Ana Cristina, muy buenos ¿Qué días. tal, Omar. Mauricio? Un gusto Estamos ya saludarte. cerrando ya por fin esta etapa del proceso electoral. Estamos ya en la cuarta etapa del proceso, que es justamente los cómputos, resultados y declaración de validez. Ya con esto damos conclusión a este proceso electivo de casi 9 meses. Claro, más allá de los resultados y de quién ganó y quién perdió, creo que ya no hay en este momento ningún foco rojo donde preocuparse o donde estén revisando los escrutinios en alguna delegación, en alguna diputación local. Todo está en orden, Ya terminó todo. concluyendo. Todo concluyendo, ya el día de ayer ya hicimos la declaratoria de cierre de cómputos, ya nada más estamos haciendo cómputos estatales para ver jefatura de gobierno, diputaciones de mayoría relativa. Hoy tendremos que sesionar también para asignar ya alcaldías y desde luego concejales de representación proporcional y hacia el sábado también diputaciones de representación proporcional. Correcto, bueno, pues una jornada positiva. ¿Cómo la calificarías tú como consejero? Exitosa porque tuvimos más del 70% de participación de la ciudadanía en la Ciudad de México, que es algo sin precedentes en esta ciudad. Pese a que somos una democracia incipiente en esta Ciudad de México, que es la quinta vez que renovamos jefatura de gobierno, nunca habíamos tenido este nivel de participación. Reconocer a la ciudadanía la paz, el orden en la que se llevó a cabo la votación, la alta participación política, el compromiso de los ciudadanos que dedicaron más de 18 horas el domingo a ser funcionarios de mesa directiva de casillas sin ninguna retribución económica. Lo hicieron por el compromiso con la ciudad para hacer este ejercicio democrático. Pues muy interesante, qué bueno que todo salió bien. Y bueno, además estrenando Constitución, estrenando este modelo de las alcaldías, ¿cómo se visualiza que se vaya a ir pues esto asentando? Sobre todo en los contrapesos, ¿no? En los contrapesos. Eso va a ser muy importante porque finalmente estos concejales van a ser ahora sí el contrapeso para que las decisiones que antes eran tomadas por manera unilateral por una sola persona, pues ahora van a ser órganos colegiados de 11 personas y que pues ya los pesos en políticos dentro de la demarcación pues van a estar muy definidos y además cada concejal va a llevar preocupaciones de su sección territorial, es decir, no todos pertenecen a un mismo grupo de colonias, sino son divisiones de cada una de las 6 circunscripciones en que se dividió la alcaldía. Entonces eso también va a favorecer mucho para llevar a la alcaldía las preocupaciones reales de cada delegación, de cada territorio particular de la delegación. Claro. Pues sí, hay que seguir hablando ahora qué responsabilidades tiene cada alcaldía, cada diputado, ya como pues prácticamente un estado de la Ciudad de México, ¿no? Antes tenía sus peculiaridades, ahora entramos en otra etapa. Ya seguramente platicaremos al respecto de ello, Mauricio. Si nos lo permiten, vamos a ver las preguntas de nuestros jóvenes después de este proceso electoral. David Fernando Godínez García, alumno de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Vamos a ver qué te pregunta Mauricio Huesca. ¿Cuándo se finaliza el conteo de votos? ¿Cuándo se finaliza? ¿Cuándo se finaliza? Pues el conteo de votos precisamente para la Ciudad de México concluye el día de ayer, concluyó el cómputo final cerca de las 7 de la mañana. Nuestras juntas estuvieron haciendo los cómputos desde que cerraron las casillas, es decir, desde las 6 de la tarde del domingo. Duraron casi 3 días para hacer el cómputo, pero ya tenemos resultados definitivos al día de ayer en la mañana. Correcto. Recordar que en el modelo federal y en muchas entidades federativas el cómputo inició precisamente ayer y estarán concluyendo hacia el sábado los cómputos federales. Esa es una sí, esto no es el pre, esto no es el Estos ya son resultados oficiales y definitivos para asignar ya las concejalías, presidencia, en fin. Correcto. Pues bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuándo, cómo y dónde se entrega la constancia para jefatura de gobierno? Ok. Pues la constancia de jefatura de gobierno tenemos ahí la responsabilidad de hacerla este sábado
hablaremos en el Consejo General la entrega ya de declarar los votos de cuántos tuvo la mayoría, que fue una participación de cerca del 72% para el caso de la jefatura de gobierno, y entregarla a la jefa de gobierno hoy electa. En ese caso, Claudia Sheinbaum, ¿no? Claudia el Sheinbaum. próximo domingo. Pasado mañana se mañana. le entregan y entra en funciones el 1 de diciembre. El 5 de diciembre. El 5 de diciembre. El presidente el 1 de diciembre y ella el 5 de diciembre. Correcto. ¿Se sigue un proceso similar, digamos, de transición de los equipos, etcétera, al del proceso federal? Desde luego tienen ahorita ya acercamientos con los órganos constituidos. De aquí al 5 de diciembre tienen que acercar justamente porque para el 5 de diciembre ya tendría que estar aprobado incluso el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Entonces tiene que haber este periodo de transición de los dos equipos para que trabajen de manera colaborada y unida para sacar el presupuesto y el programa de desarrollo y de la Ciudad de México, desde luego, hacia 2019. Bueno, vamos a escuchar la tercera pregunta de David Fernando. A ver qué nos dice. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Pues ¿En qué consiste? No, quizá yo creo que a lo mejor tenía la idea de ver cuáles precisamente sus atribuciones en el momento en que le entregas la constancia pues ya de mayoría, de ganadora, en este caso qué atributos le otorga en ese momento a la candidata, pues hasta este momento electa, hasta el 5 de diciembre. Sí, desde luego, bueno, en el momento que se le asigna, pues ya tiene esta posibilidad de hacer justamente lo que comentaba Ana Cris, que es hacer la transición política de los dos gobiernos, empezar a hacer levantamiento de los proyectos para 2019 y desde luego pues el Tribunal Electoral todavía tendrá que hacer una declaratoria de validez de la elección. Nosotros lo que hacemos es entregar que conforme a los votos, ella ganó la mayoría de los votos, pero el Tribunal Electoral de la Ciudad de México será la autoridad encargada de verificar que la elección se llevó en condiciones de equidad, de neutralidad y de orden, y de esa manera decir, es válida la elección. Y finalmente, ¿cuándo entran en funciones los nuevos legisladores y los alcaldes? Los alcaldes entran en funciones, bueno, el 1 de octubre de este año empiezan los alcaldes y el 17 de septiembre los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Y ellos van a ir entrando de manera anterior y hacia el 5 la jefatura de gobierno. Muy bien, pues vaya proceso que nos espera. Muchísimas gracias, Mauricio. Ana, seguimos aquí cada jueves analizando pues qué nos toca hacer ahora como ciudadanía, como habitantes de la Ciudad de México para vigilar a estos nuevos funcionarios. Sí, y gracias por habernos acompañado en esta primera etapa de este proceso electoral muy interesante. Ahora buscaremos o estaremos hablando desde otra perspectiva cívica, la educación cívica, democrática, contigo, por supuesto, Mauricio, a partir del próximo jueves. Muchas gracias, aquí estaremos y muchas gracias por el apoyo para informar a la ciudadanía respecto a este proceso electoral. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. La ONU estima que en el mundo hay alrededor de 260 millones de migrantes, un tema que hemos venido abordando a lo largo de estas semanas aquí en Interfaz. Estas son personas que viajan a otros países y regiones en busca de mejores oportunidades. Hay migración legal, hay migración ilegal, dependiendo de las legislaciones de cada país y, por supuesto, las facilidades de acceso que tienen algunos de ellos. Se trata de un fenómeno multifactorial que requiere de políticas integrales para atender a cada sector, en especial a los niños y su educación. Le presento la segunda entrega del trabajo especial de Ana Luisa Guerrero sobre reinserción escolar. La migración de retorno de connacionales a nuestro país ha abierto las puertas a nuevas formas de integración. Los niños y jóvenes que regresan acompañados de sus padres se enfrentan a múltiples situaciones una vez que ingresan al sistema educativo mexicano. La doctora Mónica Jacobo, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y quien estudia la reinserción de niños y jóvenes retornados de Estados Unidos, explica a la Agencia Informativa de Educación que se enfrentan a una realidad distinta, tanto en las mismas instalaciones, la forma en que se imparte clase y hasta la convivencia entre compañeros. Que se enfrentan a un sistema educativo profundamente distinto del que vienen, ¿no? Desde infraestructura, ¿no? Cuando tú entrevistas a cualquier chico que está en primaria o secundaria, después de llegar a Estados Unidos, lo primero que te dice es que las escuelas son distintas, funcionan distintos. Las
normas culturales son distintas de qué es lo que se considera un buen estudiante, qué es lo que se considera un mal estudiante, y eso está asociado a modelos pedagógicos. La investigación que se ha realizado sobre el tema muestra que no todos los niños y jóvenes tienen un dominio del español. Muchos no están familiarizados con el país y sus costumbres, lo que les impide relacionarse con sus compañeros, además de que cuentan con currículos escolares distintos, resultando 3 veces más propensos a ser reprobados que los estudiantes que no son retornados, aunado a que están asociados a las altas tasas de deserción escolar. Además, los propios estudiantes han manifestado que no encuentran en los docentes apoyo para integrarse. Incluso consideran que son ignorados. Pero hay un tipo de shock dentro de las escuelas y por parte de los profesores de ¿pero por qué no puede hacer esto si los papás son mexicanos o los mexicanos? Los académicos han manifestado que es preciso establecer programas de transición que les permitan adaptarse a las escuelas o algún tipo de actividad complementaria en la que aprendan los conocimientos básicos que requieren de acuerdo al grado que están cursando en México. Para Berenice Valdés Rivera, activista de la Asociación Civil del Instituto de las Mujeres en la Migración, es preciso que las políticas públicas enfocadas a los menores retornados promuevan el pleno ejercicio de su derecho a la educación. Generar un impacto en la población para acceso a la educación, que es lo mínimo, que ya tiene años de ser obligatoria en este país, que además es un eje en cómo queremos ver el futuro de este país. De acuerdo con cálculos de académicos que estudian el tema, se estima que hasta 2015 600,000 niñas, niños y adolescentes en edad escolar retornados a México se encontraban en escuelas del país. De ellos, 83% nacieron en Estados Unidos. Un proceso que llevará algún tiempo, pero que se están abriendo todas las posibilidades para poder recibir a estos niños repatriados a México. Y en otros temas, la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación nos invita a conocer ahora el perfil de los nuevos baluartes de las letras. Hoy nos está presentando a Úrsula Fuentes Beraim, autora del libro Esa membrana finísima. Veamos. ¿Cómo te volviste lectora? Bueno, empecé a leer gracias a mis padres. Cuando estaba en la primaria me entregaron una colección que yo creo que era de ellos, que se llama El Tesoro de la Juventud, que era una enciclopedia para niños y había desde fábulas de Esopo hasta, no sé, la historia de cómo las sirenas al principio fueron confundidas por los marineros y que en realidad eran manatís. Entonces era como un compendio muy grande de historias acerca de, pues, desde las ciencias naturales hasta la sociología, desde una visión como para jóvenes y para niños, y de ahí brinqué a leer a Julio Verne, leí los diarios de Ana Frank, pues lo que le dan a los niños a esa edad. ¿Qué lees actualmente? Pues empecé leyendo lo que tenía a la mano y también un poco lo que me daban mis maestros y también mis papás. Y poco a poco yo fui desarrollando como mi perfil como lectora. Ahora te puedo decir que he hecho un esfuerzo consciente de leer más que nada autoras, porque cuando hice una revisión de todo lo que había leído, eran en su mayoría hombres. Entonces me puse como objetivo este año leer solo autoras. Y bueno, empecé desde Nelly Campobello, que para mi gusto escribió la mejor novela de la Revolución Mexicana, y ahora estoy leyendo a mis contemporáneas, como por ejemplo Sara Uribe, que es una gran poeta, autora de Antígona González, que narra de una forma bellísima y desgarradora la violencia por la que ha atravesado el país. ¿En qué momento te volviste escritora? Yo me formé como periodista, entonces yo empecé a escribir notas periodísticas, crónicas, reportajes, entrevistas desde los 25 años. Yo ejercí el periodismo durante más de 20 años
Y creo que el paso a la ficción fue muy orgánico porque todo lo que no podía yo meter en mis notas periodísticas lo apuntaba en un cuaderno y así se iban como formando estas historias extrañas que no cabían dentro de lo que yo escribía como del día a día. Otro de los grandes momentos de la transición del periodismo a la ficción fue empezar a tomar talleres de narrativa. Yo tomé talleres con Alberto Chimal, con Ana Clavel, con Viviana Benchushan, con Luis Yamara, y pues ellos fueron mis mentores. ¿Qué escribes actualmente? Yo soy narradora, estoy publicada en 10 antologías de cuento, publiqué también un libro de cuentos que se llama Esa membrana finísima. Son cuentos que juegan con lo fantástico, que también tienen un toque experimental. Me gusta mucho la minificción y ahora estoy escribiendo una novela que habla sobre el cuerpo enfermo. Hoy toca nuestra sección México X, nos enlazamos hasta Puebla con dos profesionales de la educación. La maestra Beatriz Viviana Gaona Cuoto, subdirectora de Educación a Distancia de la Universidad Tecnológica de Puebla, y el maestro Jaime Lara Álvarez, profesor de tiempo completo también de esta casa de estudios, precisamente con quien hablaremos del MOOC, uso educativo de dispositivos móviles. Vaya tema muy actual, muy oportuno, por lo cual es un placer, un gusto saludarlos hasta Puebla. Buenos días. Buenos días, Omar. Un gusto también para nosotros compartir con ustedes y con su auditorio. Al contrario, el gusto es nuestro. Primero que nada, ¿cuál es esta filosofía desde su perspectiva, desde su trinchera como área educativa, los dispositivos móviles? ¿Qué análisis nos hacen antes de entrar al significado ya del MOOC y lo que pueden aprender? Ahí quienes se inscriban, ¿qué son los dispositivos móviles? ¿Cuál es esta filosofía, las afectaciones o los beneficios que nos traen en la actualidad a nuestra sociedad? Fíjate que el uso educativo de los dispositivos móviles ha sido tema de muchas conversaciones. Nosotros creemos que puede ser porque los docentes aún no están preparados para utilizarlos. Efectivamente, los jóvenes, los niños ya cuentan con un dispositivo móvil, sin embargo, el uso es meramente recreativo. Entonces, con este MOOC estamos intentando mostrarles, sobre todo a los docentes, cuál es el uso o la aplicación que se le pudiera dar a estos en la educación. A través del MOOC, ya ahorita lo vamos a ir comentando, sí. Esperamos que ellos se den cuenta que este es un instrumento muy útil para el proceso educativo, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. Maestra Beatriz, maestro Jaime, es un verdadero placer saludarlos esta mañana. Bueno, cabe destacar y cabe hacer el reconocimiento que la Universidad Tecnológica de Puebla pues nos ha sorprendido con estos MOOCs que está desarrollando. Hablábamos la ocasión pasada sobre este ataque o manera de manejar las noticias falsas, y en esta ocasión pues están intentando orientar acerca de cómo utilizar estos pequeños aparatos que parecen el enemigo número uno de los maestros, de una forma pues bastante positiva, que también se puede. ¿Qué es lo que van a poder ver las personas que utilicen este MOOC? Hola Ana, buenos días. Bueno, voy a dejar al maestro Jaime para que nos comente sobre el MOOC. Hola, buenos días. Bueno, el propósito del curso es desarrollar el manejo de dispositivos móviles y de sus aplicaciones, especialmente para su uso en el ámbito educativo. El curso tiene una duración de 40 horas, todavía están abiertas lo que son las inscripciones. Iniciamos el pasado 2 de julio y los participantes tienen hasta el 9 de julio para inscribirse. Tenemos tres principales unidades en lo que es el curso. La unidad 1 es manejo de dispositivos móviles, la unidad 2 es descarga de aplicaciones y la tercera unidad es el uso educativo de las aplicaciones en su labor docente. Maestro, me gustaría también platicarle si este MOOC está abierto exclusivamente para los maestros del país,
para algún nivel en especial o también cualquier interesado, independientemente de si se es o no maestro, puede también abordarlo? El curso está diseñado especialmente para docentes. Correcto. Aunque tenemos algunos inscritos que están estudiando tal vez o que más adelante quisieran dar clases, también se pueden inscribir. El nivel educativo de los docentes es cualquiera, desde nivel básico, medio superior y superior. ¿Por qué es importante quitar esta idea a los docentes, sobre todo, de que los dispositivos móviles solo sirven para distraer a los alumnos y que pues aprendan a revalorarlos y a integrarlos a su clase? Yo creo que más que una idea es el desarrollo de competencias digitales. Los utilizamos para nuestra vida diaria, pero no sabemos que puede tener otros usos más allá. Entonces es cambiar un poquito ese paradigma. A veces puede ser una idea fundada precisamente en el desconocimiento de que se pueden emplear de manera educativa. Entonces esa es la finalidad, eso es lo que buscamos a través de estos MOOC que hemos estado ofertando en la plataforma México X. Como se habrán dado cuenta, pues nos estamos orientando a los docentes. Creemos que hay un área de oportunidad muy especial en ese perfil. Creemos que nos hace falta tanto a ellos como a todos nosotros el desarrollo de competencias digitales, pero también una característica muy importante que nos permite México X es desarrollar las habilidades de autoaprendizaje, el que ellos gestionen su aprendizaje, el que ellos se interesen por esto, el que ellos los utilicen. En el curso que terminamos recientemente de producción multimedia, que también nos hicieron favor ustedes de apoyarnos con su difusión, pudimos ver y constatar la utilidad que tuvo para su práctica educativa. Compartimos en las redes sociales algunos videos que nos hicieron llegar con los productos, con lo que aprendieron, con sus experiencias. Entonces creemos que los docentes queremos entender, tenemos la necesidad de desarrollar estas habilidades y bueno, pues la Universidad Tecnológica de Puebla quiere apoyarlos en este sentido. Quizá hay muchos maestros que nos están viendo que digan, yo tengo ciertos problemas con la tecnología, rechacen inmediatamente los aparatos móviles, se utilizan luego conceptos que uno mismo no entiende, en fin. ¿Qué les dicen a ellos respecto a las facilidades que ustedes les van a otorgar para que realmente se conecten con estas nuevas tecnologías y puedan resolver satisfactoriamente este MOOC? Algo bien interesante, Omar, es que este curso está diseñado paso a paso. A través de tutoriales, a través de interactivos, lo vamos guiando. Él va viendo un dispositivo y vamos guiándole dónde tiene que oprimir, qué le va a salir, cuál sería el resultado, cuál sería la mejor forma de gestionarlo. Le damos, tenemos una base de datos de aplicaciones que hemos recolectado de la red, todas ellas comprobadas. Y le decimos, bueno, esto lo puedes utilizar de esta manera, en esta situación didáctica. Entonces, el curso es paso a paso. Les pedimos, lo único que tenemos que solicitarles es que tengan un acceso a Internet y, bueno, que tengan la posibilidad de ver esos videos, esos tutoriales, descargar esos documentos, digamos, habilidades digitales básicas. Y nosotros, en el uso educativo de los dispositivos, los vamos a ir guiando paso a paso. Bueno, no queda más que invitar a todos los docentes que nos están viendo y escuchando y que tienen esta inquietud por integrar las nuevas tecnologías a que se inscriban a este MOOC. Recuérdenos el nombre y cómo pueden hacer para inscribirse. Bien, pueden entrar directamente a la plataforma de México X. Dentro de la plataforma van a encontrar el curso que se llama Uso Educativo de Dispositivos Móviles. Tienen hasta el 9 de julio para inscribirse. Y también estamos comentando Twitter utilizando UTP, UEDM, Universidad Tecnológica de Puebla, Uso Educativo de Dispositivos Móviles. Ahí en Twitter respondiendo. Perfecto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Puebla. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Hasta luego. La Universidad del Claustro de Sor Juana, en el centro de la Ciudad de México, abrió sus puertas a la exposición Europa Pacify del escultor Antonio López. La Universidad del Claustro de Sor Juana es sede de una amplia gama de actividades artísticas y culturales. Como parte de estas acciones,
el escultor Antonio López exhibe su muestra Europa Pacify, donde a través de 12 piezas de madera y resina propone un diálogo de reinterpretación de los mitos griegos como formadores de lo humano. Hoy son los mitos los que hablan a través de la prodigiosa obra de Antonio López. Es a través de sus esculturas que nos vislumbramos como seres deseantes de tiempo, de sangre, de pieles, de palabras. El presente se fractura cuando Europa o Pasífae montan al lomo del toro blanco, el que hizo de sus cuernos luna creciente y de su figura constelación. El público encontrará en este recorrido y bajo la curaduría del propio escultor un ejercicio de intervención que lo llevará a enfrentar sus propios temores y cuestionar las relaciones con los demás. ¿Acaso la invitación que hoy nos hace Antonio es a descubrir las relaciones secretas entre las cosas para descubrir lo insólito que en nosotros provocan? Nos invita a mirar no solo con los ojos o con el tacto, sino con el espíritu. Esta exposición podrán visitarla en la celda contemporánea dentro de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, la Universidad del Claustro de Sor Juana presentó su convocatoria para la beca He4She nivel licenciatura. A través de este programa, el claustro ofrece una beca del 100% a una mujer indígena. Esta convocatoria nace como resultado de la cooperación con la campaña He4She de la ONU Mujeres en favor de la igualdad de género. Las postulantes podrán participar para las 9 de las 10 licenciaturas de esta institución. Si quieren conocer más información, pueden consultar las bases en la página ucsj.edu.mx. Y durante estas vacaciones de verano, la UNAM no va a cerrar sus puertas del todo, por supuesto, por el contrario, las va a abrir para recibir a los más pequeños, quienes podrán disfrutar de diversos talleres y exposiciones. Veamos un poco más. El verano comienza y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM cuenta con un diverso catálogo de recintos culturales para visitar del 2 al 20 de julio. Con sus puertas abiertas, el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el Museo Experimental El Eco y el antiguo Colegio de San Ildefonso reciben al público con diferentes exposiciones y talleres. Desde una exposición que invita a transformar el efecto emocional y simbólico del arte, pasando por el registro fotográfico del desenlace durante la lucha guerrillera en Bolivia, el MUAC genera un intercambio cultural y de interpretación, permitiendo que el público genere sus propios ideales. Por su parte, el ECO exhibe la exposición El Presente Mañana, proyecto del artista visual Carla Zaganini, que toma la historia de relatos míticos para traerlos a la época actual y explorar las relaciones entre el Brasil moderno y su pasado colonial. El antiguo Colegio de San Ildefonso realizará un recorrido en conjunto de una escenificación centrada en los diálogos de Frida Kahlo y Diego Rivera para brindar a sus visitantes información que contextualice el acervo de San Ildefonso. Finalmente, entre las diversas actividades complementarias que se estarán impartiendo dentro de estos recintos culturales, se proponen diversos medios alternativos de gráfica experimental, cursos de verano, conferencias, seminarios y presentaciones de libros que complementan la oferta cultural y artística del público. Otra convocatoria muy interesante, no la desaprovechen. Vamos ahora con nuestros aliados, nuestros hermanos, en este caso los compañeros del Canal 22, nos tienen más información cultural. En esta ocasión conoceremos el Museo de la Luz. Estamos en la calle de San Ildefonso, una calle peatonal del centro histórico que en algún momento formó parte del barrio universitario. Esta es la entrada, el portón de entrada al Museo de la Luz. El edificio fue construido por los jesuitas en el siglo XVII. Todos los edificios coloniales en su momento han pasado por diferentes momentos en la historia y han tenido diferentes usos. Nos encontramos en la sala que se llama Naturaleza de la Luz.
en la cual iniciamos el recorrido a través de este recinto. En esta sala tenemos una variedad de experimentos en los que hablamos de la naturaleza de la luz, la naturaleza física. Creerán que la luz es un fenómeno muy estudiado, pero nos encontramos los científicos con la novedad de que aún hoy no sabemos qué es la luz. Solo sabemos cómo se comporta, y en estos experimentos mostramos precisamente cuál es esa naturaleza de la luz a través de prismas, a través de espejos, a través de los colores, a través de diferentes fenómenos físicos que presenta la luz. Nos encontramos en la sección dedicada a las luminiscencias, donde vemos la forma en que los materiales pueden a su vez emitir luz de la luz que reciben para iluminarlos, que es el caso de la esfera de plasma que vemos o de algunos materiales fosforescentes y fluorescentes que tenemos en esta sala. La sala Un Mundo de Colores. Aquí observamos diferentes experimentos en los cuales hablamos de una de las facetas más importantes y conocidas de la luz, que son los colores. Está este experimento que tenemos a mis espaldas. Yo estoy iluminado por luces de 3 colores diferentes, de rojo, de azul y de verde. Y estas 3 luces, al iluminarme, la sombra que dejan no solamente está conformada por la sombra usual, la sombra oscura, sino también por las combinaciones de cada uno de estos colores. Los invitamos a todos a que vengan al Museo de la Luz, a que nos acompañen y descubran todas las facetas, no solamente científicas, sino históricas y artísticas, en las cuales el fenómeno luminoso está involucrado. Pues interesante esta propuesta del Museo de la Luz, Ana Cris. ¿Tú has ido? No he ido, así que hay que visitarlo. Hay que visitarlo, muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, regresamos con una entrevista muy interesante desde Europa. Al año, los maestros rusos reciben flores por parte de los estudiantes, al inicio y término del ciclo escolar, y el 5 de octubre, Día del Maestro. Bueno, estamos muy emocionados de enlazarnos hasta Berlín, Alemania, con un gran amigo que me da muchísimo gusto presentar por fin en vivo aquí en el estudio de Interfaz, gracias a la tecnología, obviamente, Nahum. Él es un artista que desde hace varios años ha logrado unir 2 mundos absolutamente apasionantes, que son el mundo del arte y el mundo de la exploración espacial. Tiene un papel muy importante en el Comité de Usos Culturales y Artísticos del Espacio en la Federación Internacional de Astronáutica. Organiza un festival, uno de los más importantes del mundo, sobre arte y exploración espacial y el espacio, que se llama Cósmica, en varias ciudades alrededor del mundo. Él es mexicano y hoy vamos a hablar de uno de los proyectos que más nos han emocionado, yo me incluyo en esta emoción, que es pues que ha lanzado una pieza a la Estación Espacial Internacional. Nahum, me da muchísimo gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ana? Me da muchísimo gusto platicar contigo y compartirte esta gran noticia. Pues te saludamos con mucho gusto. The Contour of Presence se llama esta pieza. Cuéntanos de qué se trata y pues cómo lograste que llegara hasta la Estación Espacial Internacional. Bueno, han sido 2 años de intenso trabajo para lograr que esto suceda. Es una pieza interactiva, lo cual hace que sea muy especial. Es una pieza que, imagínate que enviamos un artefacto, adentro es un mundo de espejos y cámaras, es como un caleidoscopio que se genera, pero realmente es una entidad. Le queríamos dar vida una vez que esta cosa estuviera en el espacio. Y ahora que justo hoy se está instalando dentro del módulo Columbus en la Estación Internacional Espacial, se va a conectar y va a contar una historia en una serie de exposiciones que tenemos planeadas este año. Y la historia es una reflexión sobre lo que significa
estemos presentes y separados por la distancia al mismo tiempo. Nahum, me da mucho gusto saludarte, un gusto y un placer platicar contigo. Ana Cristina, en efecto, nos había ya hablado bastante de ti, nos había mantenido cronológicamente y a la espera de este lanzamiento, de este logro tuyo junto con la ONU. Me gustaría preguntarte cómo fue esta relación tuya entre arte y espacio, qué fue lo que te atrajo para entrar a este mundo. Artistas, pues cada quien va adquiriendo sus fijaciones en cuanto a las temáticas que quieren explorar. ¿Qué fue lo que te movió a ti para poder adentrarte en el mundo del espacio? Claro que sí, Omar. Hace 10 años que comencé a meter mi nariz en el mundo espacial y a ver de qué se trataba todo esto, ahora me doy cuenta que no me ha aburrido este tema. Y es una razón muy sencilla. Realmente es que la exploración espacial, esta actividad de llevar a la humanidad a nuevos horizontes, necesita todas las disciplinas que tenemos aquí en la Tierra. Es universal en ese sentido. Entonces, cualquier cosa que hacemos aquí en la Tierra también se puede hacer en el espacio, pero con una perspectiva distinta. Y eso es fascinante. Realmente nunca te puedes aburrir de este tema. Nahum, volviendo un poquito a la pieza, pues vas a iniciar a partir de septiembre una serie de performances, de exposiciones, con los cuales la gente va a poder interactuar con la pieza desde aquí, desde la Tierra. Y además vas a crear un documental de la mano con Keaton Schiller. ¿Cómo podemos seguir estas actividades de tu pieza allá en la Estación Espacial Internacional, a la par de las que realizarás aquí en la Tierra? Claro. Al final siempre digo que mi trabajo no es sobre el espacio, sino es explorar lo que somos, los problemas que tenemos aquí en la Tierra como humanos, pero con esa perspectiva de la que hablaba, ¿no? Es como la primera vez que quizás se llevaron una cámara al espacio, lo que hicieron fue salir, darse la media vuelta y tomarle una foto a la Tierra. Y para mí es eso, la exploración espacial, es podernos entender de otras maneras. Y esta pieza busca eso, busca repensar, reflexionar sobre las divisiones que tenemos y cómo la existencia no es un asunto individual. Y de aquí, bueno, en septiembre vamos a tener la gran premiere del proyecto en Ars Electrónica, en Linz, y me pueden seguir en mis redes sociales. Constantemente ahí estamos posteando todo, y es @Nahum, con esa H, Nahum Artist. Y ahí pueden seguirme en tiempo real en todos los avances del proyecto. En cuanto ya tenga luz la pieza, lo vamos a comunicar. Y eso solo es el principio. Se lanzó el viernes al espacio, pero realmente es ahora donde todo comienza. Oye, Nahum, me gustaría preguntarte, pues, a partir de esta interesante iniciativa, propuestas artísticas, pero ¿cuál es tu vida y tu desarrollo ahorita estás teniendo allá en Berlín? ¿Qué otros trabajos culturales estás desarrollando? Sí, bueno, sí, tengo ya un poco de tiempo viviendo en Berlín. He sido un migrante desde hace 10 años. Ajá. Y con esa mirada de luchar por tener una perspectiva planetaria de mi planeta y poder desafiar autoridades migratorias y visas. Hay varios trabajos que se están desprendiendo del hecho de ser migrante y también estamos haciendo mucho con el instituto del que hablaba Ana, sí. Cósmica. Estamos haciendo trabajos y talleres y programas espaciales especulativos con grupos de refugiados en Europa, con migrantes que están cruzando México para llegar a Estados Unidos y que están varados en nuestro país, y con otras comunidades vulnerables. Entonces, este trabajo más social, pero también artístico, busca eso, ¿no? Utilizar el espacio para darnos cuenta que estas líneas que aparecen en los mapas, en los salones de clase, pues son
son líneas que están más en la mente que en el territorio, ¿no? Todos los astronautas que regresan a la Tierra, esa es la primera reflexión que tienen. No hay divisiones en nuestro planeta. Aún, pues muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo hasta Berlín, ojalá y podamos dártelo en persona muy pronto. Muchísimas felicidades y seguimos en contacto para darle seguimiento a este y otros proyectos. Así es. Claro que sí, Ana, Omar, muchísimas gracias por la conversación y los mantendré al tanto de todo. Por favor, muchísimas gracias y también esperamos tener más encuentros de ese estilo para poder hablar más de tu interesante trabajo y de tu vida allá en Europa. Gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Interfaz. Y bueno, hemos venido hablando con personalidades del Centro Nacional de las Artes en sus distintos efectos, acciones, organizaciones que están haciendo en materia educativa, pero también en materia, por supuesto, cultural y artística. Este es uno de los principales generadores de cultura en nuestro país. Esta mañana nos acompaña Carlos Santiago Fuentes, subdirector de Extensión Académica del CENART, para platicar de este periodo vacacional de verano y que por supuesto ofrece una amplia oferta pues a varias edades seguramente, por ello estaremos hablando contigo. Gracias Carlos Santiago por estar con nosotros. Omar, gracias, bienvenido. Ana. Un placer, bueno pues estamos a punto ya del verano, los jóvenes salen de vacaciones, ¿qué ofrecen? ¿Cuál es su oferta para estos jóvenes? Bueno, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Hoy quiero platicarles principalmente de las actividades dirigidas efectivamente a jóvenes. Hay una actividad muy intensa en el CENAR continuamente. Sí. Esto desde luego se intensifica durante este periodo de verano, pero desde Extensión Académica nosotros tenemos un programa que se llama Acercamiento a las Artes para adolescentes y jóvenes y les digo rápidamente cuál es el propósito. Hay muchos jóvenes entre los 14 y los 22 años que probablemente tienen alguna afición artística, pero están en ese momento de duda de si van a seguir siendo gente que, como muchos de nosotros, que disfrutan las manifestaciones artísticas o probablemente van a tener una opción profesional en alguna de ellas. Claro. Entonces son momentos de decisiones importantes, además tan jóvenes no se tiene luego mucha información. Ese es el objetivo de este programa, tratar de ofrecerles talleres con artistas profesionales en diferentes áreas artísticas. Entonces, además de muchas otras actividades en el CENART, justamente en este mes de julio y hasta el mes de agosto, tenemos una serie de talleres dirigidas a jóvenes en estas edades y que van desde el teatro, la danza, las artes visuales, con diferentes niveles de edades en cada uno de ellos, ¿no? Claro. Danos algunos ejemplos, Carlos. Seguramente todo el mundo está ansioso de saber qué tipo de... Afortunadamente es uno de los programas que tiene más respuesta todos los años, ¿no? Y nosotros siempre decimos que tanto aquellos que van a optar por una carrera artística como aquellos que solamente van a reafirmar su afición y a conocer más del arte que los atrae, se justifica plenamente este trabajo. Tenemos acercamiento al teatro, acercamiento a la danza, acercamiento a las artes visuales, pero esta vez me gustaría destacar algunos temas. Tenemos uno que es acercamiento a la escultura o creación escultórica interactiva. Es un taller que se basa en algunos conocimientos rudimentarios de la robótica, pero también con el trabajo plástico. Entonces los chicos ahí van a hacer una interfaz, probablemente con materiales poco usuales que pocas veces asociamos con la robótica, como el barro, por ejemplo, pero que van a tener elementos interactivos electrónicos. Tenemos también otro taller que no es particularmente parte de este programa, pero está dentro de este rango, que es Introducción al Sonido. Parecería que es dirigido a músicos solamente, pero no. En este cruce actual entre las expresiones artísticas, que es muy habitual, este taller trata de ofrecer conocimientos sobre sonido, creación de sonido digital para diferentes artistas. Puede ser lo mismo un músico que un artista escénico, que un artista visual que está pensando en una instalación donde va a incorporar sonido. Entonces creemos que estos dos son particularmente una oferta novedosa dentro de nuestro programa. Pues mira, muy atractivo. Además acabas de casi hacernos publicidad. Sí, también. no, porque muchos preguntan, ¿por qué le pusieron a su programa claro, Interfaz? Sí, nuestro taller y su programa
programa resultaron tocando. Exactamente. Oye, ¿y cuál es un poquito la logística? Porque bueno, ahí comentaste que está abierto para jóvenes desde los 14 hasta los 22 años, ¿no? Entonces, los padres, para que asuman, sobre todo los más jóvenes, ¿cómo es la logística? ¿De qué hora a qué hora van? ¿Es de lunes a viernes? Un poquito esa mecánica. Sí. Los talleres se concentran en este mes de julio, ya en estos días estamos empezando, y hasta probablemente las 2 primeras semanas de agosto, justo para coincidir con el periodo vacacional y que todos los interesados tengan oportunidad de asistir sin problema. Son diferentes horarios y diferentes días de la semana, por lo cual les invito a que consulten la página www.cenart.gov.mx, ahí están todos los detalles. Y en el caso de que haya diferentes rangos de edades, se puede consultar. Por ejemplo, para los talleres de danza, pues siempre desde más chicos podemos admitir a los niños, a las niñas, para que inicien una preparación y un conocimiento de la expresión dancística. En otros casos aceptamos chicos de más edad. Por ejemplo, hay casos en los que ya tenemos alumnos que han concluido una carrera universitaria alrededor de los 22, 23 años y que es en ese momento cuando les empieza a hacer ruido la intención artística y se acercan a estos talleres para conocer si van a continuar una carrera profesional por alguna de esas especialidades. Por supuesto. Yo quisiera preguntarte precisamente si, para que podamos ver la relevancia de acercar a los jóvenes a este tipo de disciplinas, ¿has tenido o han tenido la experiencia de algún joven que haya cursado estos talleres y después se decida a dedicarse al arte y haya tenido una carrera exitosa al respecto? Casi la mitad, por lo menos, de todos los chicos que se inscriben a estos talleres van ya con la idea de presentar, por ejemplo, su proceso de admisión a una carrera artística profesional. Hemos tenido algunos casos excepcionales. Hace un par de años, por ejemplo, el taller de acercamiento a las artes visuales tuvo 100%, o sea, hacemos una pequeña encuestita, y el 100% de los inscritos estaban ya en proceso de entrar a una escuela de nivel superior en el rango de las artes visuales. Y algunos de ellos ya tienen ahora una trayectoria de unos 8 años más o menos, porque estos talleres comenzaron hace aproximadamente 12 años en el CENART. No, pues es que la calidad que ofrecen en efecto por parte de los profesores es de altísimo nivel. Estos talleres realmente no es nada más para que pasen el tiempo ahí estos días de verano, es realmente para que aprendan. El CENART es amplísimo, es muy grande. Si van físicamente, presencialmente, ¿a dónde tienen que ir para o ya sea inscribirse o pedir más informes? Porque ahí te puedes perder. Claro, en el sitio que mencioné, una extensión muy sencilla de recordar, extensión 1040, nada más en el teléfono del CENART, extensión 1040, de las 9:30 a las 15:30 horas, les damos toda clase de informes y si ya están por ahí, simplemente diríjanse a la torre principal, que es esta torre de color morado. En el primer piso entrando se van a encontrar con la ventanilla de extensión académica y ahí les vamos a dar informes y todo lo que necesiten con mucho gusto. Muy bien. Pues Carlos, muchísimas gracias por habernos venido a compartir toda esta valiosísima información. Ojalá podamos seguir platicando de estos talleres con los docentes también para que nos expliquen más a fondo de qué se tratan durante estas vacaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias al CENART. Pues éxito en este curso de verano. Gracias. Hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa, regresamos. El lago Karachay fue usado como un depósito de residuos radioactivos en tiempos de la Unión Soviética. Actualmente es el más radiactivo y contaminado del mundo. Están por comenzar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y precisamente fue ayer abanderada la delegación mexicana por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí estuvo presente nuestro fiel escudero, Eduardo Gaitán, del deporte y la educación. Bienvenido, Eduardo. ¿Sabes por qué me encanta venir aquí, Anita, Omar, amigos? Porque siempre me sorprenden con la presentación. Ya. Siempre hay un mote nuevo, siempre hay una espectacular, forma. Me encanta. Pero es muy, ayer
el dandy, ahora soy el fiel escudero de la Agencia Informativa de Educación de México. Qué gusto estar con ustedes, compañeros, amigos de Televisión Educativa y de Interfaz. Ayer estuvimos presentes en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento de la CONADE. Como bien lo decías, el presidente Enrique Peña Nieto, en uno de sus últimos eventos como mandatario de la República Mexicana, llevó a cabo el abanderamiento de la delegación mexicana. Son 666 atletas. ¿Esto qué tiene que ver con la educación? Bueno, ¿se acuerdan de la Universidad Nacional? ¿Se acuerdan de las competencias como la Olimpiada Nacional y como los campeonatos estudiantiles? De ahí parte todo. Claro. Ahora los atletas que van a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por cierto, la 23ª edición, todos provienen de esas competencias estudiantiles de la universidad. Después de haber dado ese primer paso, ahora ya es una competencia internacional en la que se van a medir con lo mejor de la región, 37 países, entre ellos Cuba, que es la potencia de Centroamérica y del Caribe. Sí, claro. En las 22 ediciones anteriores solamente ha habido 2 campeones. Cuba en 12 ocasiones y México en 10. Ah, bueno, pues ahí está y ahora también el buen nivel, el que maneja. Claro, sí, por supuesto. Y también hay que tomar en cuenta que está Colombia, que son los locales y que buscarán arrebatarle tanto a México como a Cuba ese primer lugar de honor. Nunca ha ganado Colombia. Nunca ha ganado Colombia, se ha quedado en segunda y en tercera posición como en Veracruz 2014. Pero sí, la delegación cubana siempre es una garantía, trae muy buenos atletas es el rival en toda la disciplina. Siempre va a ser el rival y es de los países, incluso en América Latina o de América Latina, que hacen mejor desempeño en las Olimpiadas. En los Juegos Olímpicos, normalmente siempre dan la cara por América Latina. Incluso por arriba de Brasil y de Argentina. Así es, por supuesto. Entonces, pues vamos a ver lo que sucedió ayer en el abanderamiento de la delegación mexicana que nos representará en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. Inicia un nuevo ciclo olímpico. Esta es la segunda parada de nuestro recorrido rumbo a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Tras el nacimiento del Fuego Nuevo en Teotihuacán, el contingente que portará nuestros colores en territorio colombiano ha recibido el ávaro patrio de manos del presidente Enrique Peña Nieto. México habrá de distinguirse en esta y en muchas otras disciplinas a partir justamente de esta valerosa, valiente y comprometida participación que tendrán los integrantes de esta delegación mexicana. No se trata de estadísticas, no se trata de números, se trata de que cada quien como integrante de esta delegación tenga fe y confianza en sí mismo. Sueñen muy alto. La experimentada tiradora olímpica y bicampeona centroamericana Alejandra Zavala tuvo el honor de recibir la bandera mexicana que encabezará el andar de nuestros 666 atletas en 46 disciplinas deportivas. Una generación de mexicanos y mexicanas que buscan la excelencia deportiva, personal, integral. No llevar, sino mantener en la cima el nombre de nuestro país. Cierro los ojos y recuerdo todo el camino que hemos recorrido para llegar aquí. Hubo momentos en los que seguramente no nos sentimos capaces, en los que el dolor era más fuerte que nosotros y pensamos en tirar la toalla, pero sé que nuestras ganas de triunfar nos trajeron hasta aquí. Nadie puede decirte de lo que eres o no capaz. Solo tú decides hasta dónde quieres llegar. Los 23º Juegos Centroamericanos serán especiales para México en diversos sentidos. El presupuesto destinado a este contingente fue de 52.3 millones de pesos, que se traduce en un incremento de 266% respecto al apoyo erogado para Veracruz 2014. Además, 378 atletas vivirán su primera experiencia centroamericana, por lo que hablamos de una generación renovada, con hambre de triunfo. Solo emoción y motivación para dar todo en la competencia. Echándole ganas, todo se puede. Estoy muy emocionada porque son mis primeros Juegos Centroamericanos. Llegar a ser una de las mejores deportistas de mi categoría en este país y la verdad pues que sí voy con todo para estos Juegos Centroamericanos. Para la mayoría de nuestros connacionales, Barranquilla 2018 es solo un paso más en su experiencia formativa, que los proyectará como deportistas exitosos, grandes profesionistas, mexicanos ejemplares. Terminé la licenciatura en Ciencias del Ejercicio. Pues muy contentas, muy emotivadas las palabras que nos dijo el presidente. Siempre en los encuentros que me ha tocado estar con él, siempre encuentra las palabras correctas, la verdad, para motivarnos. Todos vamos por el oro. La competencia regional más antigua del mundo, el primer paso rumbo a Tokio 2020. Llegó el momento de la primera prueba rumbo a la gloria, los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018.
Pues así como lo veíamos, Lalo, no solo son grandes deportistas que representan a nuestro país en esa materia, sino que son líderes y ejemplos en todos los ámbitos, ¿no? Muy importante seguirles la pista. Sí, Claro. y descubrimos, por ejemplo, esta materia ciencia del deporte, ¿no? Sí. Materias que obviamente van muy de la mano con nuestros atletas y que, bueno, también da gusto ver que se preparan de forma académica sólida. Claro, y también como lo hemos visto desde que iniciamos los trabajos con esta agencia informativa, con nuestros compañeros de la Escuela Nacional de Educación y de Entrenadores Deportivos. Que Sí, bueno, claro. es una licenciatura y es realmente una formación académica de excelencia. Y también lo que comentabas, Ana Cristian, es así que los integrantes de la escolta que ayer recibieron nuestro lábaro patrio, entonces está Alejandra Zavala, que es miembro de las Fuerzas Armadas, está Samantha Terán, que también es una gran estudiante, veíamos a Diego del Real, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en el lanzamiento de martillo, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Claro. Y también tenemos a Yair Ocampo, gran clavadista que también ha estado presente en competencias internacionales como en la Serie Mundial de Clavados, que ha conseguido medallas y que ha estado en diversos podios. También un excelente estudiante. Y bueno, pues es la muestra de lo que hay realmente del gran talento deportivo y estudiantil, académico y universitario. ¿Cuándo inician estos juegos? Los juegos inician el 19 de julio. Del 19 de julio al 3 de agosto. Estamos a 14 días del arranque de esta competencia, que por cierto es la más antigua, es la competencia regional más antigua del mundo. No, mira. En 1926 inició esta competencia, se han llevado a cabo 22 torneos centroamericanos y del Caribe, 92 años de historia, cada 4 años. Pues un fuerte abrazo a todos los atletas mexicanos que nos van a representar, todo el éxito y bueno, pues todo el apoyo desde aquí, desde este estudio, por supuesto, y de seguramente todo el país. Así es, 666 atletas, es la segunda delegación más grande, por supuesto la de Colombia, como los de casa, ¿no? Claro, Son los que van a tener mayor anfitriones. cantidad de atletas. Así es, Omar, Muy Ana bien. Cris, un gusto, un placer. Lalo, muchísimas gracias por haber estado con gracias a nosotros esta ustedes. mañana. También muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que pasen un excelente jueves. Hacemos una pausa y volvemos con más. Y bueno, ahora nos enlazamos antes de poner punto final a este programa de Interfaz con Mariela Valentina Ochoa Montaño, hasta Hermosillo. Ella fue beneficiaria del programa de capacitación académica para estudiantes normalistas en Mérida, Yucatán. Viajó a Mérida, Yucatán, de norte a sur del país. Nos hablará precisamente de esta experiencia como becaria. Un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Hola. Hola, ¿qué tal? Mariela, Valentina, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció haber visitado pues Yucatán, una ciudad en el polo opuesto donde tú vives? Pues algo muy bonito, fue una experiencia muy bonita, culturas muy distintas también, Sí. es muy distinto. Entonces fue algo que se quedó para recordar, sin duda. En relación a lo académico, igual, totalmente distinto, pienso yo, el modelo como se manejaba allá en Yucatán a como se manejaba acá en Sonora, entonces también fue algo mucho de que aprender. Hola Mariela, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, conocerte. Te saluda Ana Cristina desde el estudio de Interfaz. Yo te quiero preguntar precisamente cuáles son las principales cosas que resaltarías como diferencias que tú no conocías o que no habías pues asumido tanto entre pues la región de México que tú conoces bien con Yucatán. Pienso que, bueno, la manera en cómo nosotros nos capacitábamos en la Normal Superior de aquí de Hermosillo, teníamos un modelo para titulación diferente al que se emprende allá en Yucatán, en Mérida, en la Normal Superior de allá. Pienso que eso es algo que aprendimos distinto, o que nosotros teníamos un poquito más de conocimiento al momento de ver temas, por ejemplo, de educación. Pienso que nosotros conocíamos un poquito más, creo. Entonces, ¿qué otra cosa? En las secundarias también
pienso que sí se manejaba un poquito distinto las clases. Las clases allá eran otras materias, otras asignaturas. Aquí es más al entorno, allá también era distinto, o sea, era el contexto distinto allá y acá. Entonces también es algo que destacaría más. Claro, y eso creo que enriquece mucho precisamente al estudiante, al poder obtener distintas formas de estudio y formas de ver las cosas. Este viaje que tú hiciste a Mérida, ¿tú lo elegiste o fue una forma de sorteo el que te haya tocado en este pues maravilloso estado al sur de nuestro país? Bueno, pues fue una beca que fue dirigida a cualquier estudiante. Fue al sorteo, fue al azar, pero nos dieron a escoger a nosotros 3 lugares, poniendo el número 1 como primordial y así, ¿no? Sucesivamente. Yo puse Mérida en primer lugar y ahí fue donde quedé. Claro. ¿Cómo ha cambiado, Mariela, tu perspectiva de la docencia y de tu futuro después de esta experiencia? Pues actualmente estoy trabajando ya como maestra, entonces he tenido que compartir esta experiencia con mis alumnos, entonces siento que ellos se motivan un poquito más al momento de decir, yo estuve de intercambio cuando fui estudiante normalista, las culturas de allá pues son un poquito distintas a las de nosotros, los niños son distintos en algunas cosas a nosotros, pienso yo que sí influencia todo eso pues al adolescente o al niño, ¿no? Entonces es muy bonito eso. Claro, ¿cuál fue el principal requisito que te permitió a ti haber obtenido esta beca y de qué consta esta beca? ¿Dónde llegaste a vivir allá? Por ejemplo, si todo lo hacías en aulas o en los comedores de la institución, ¿cómo era esa movilidad? ¿Qué te permitía hacer esta beca? Bueno, esta beca fue, como le dije anteriormente, al azar, pero sí, también consistía en promedios de la normal, también exponer una carta, los motivos por el cual nosotros queríamos ir, también anexar un currículum vitae, en el cual decíamos todo lo que habíamos logrado hasta la actualidad, ¿no? En la normal superior. Claro. Cuando llegamos a la normal superior, porque fui con otras 2 compañeras más a Yucatán, también de Sonora, llegamos en un departamento en el cual nosotros de aquí de Sonora ubicamos, ¿no? Que fue una experiencia muy rica, Mariela. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir, Mariela, porque se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Adiós. Gracias, Gracias, bueno, pues un fuerte abrazo a Mariela y pues gracias por acompañarnos esta mañana de jueves. Mañana lo esperamos para cerrar semana. Así es, los esperamos mañana, 9 de la mañana. Adiós a Griselda Yebra también.